¿ya? Y habla de que el paciente no es capaz de poder deambular deambular de forma firme y presenta lateropulsiones o, por ejemplo, aumento de la base de sustentación. ¿Ya? Dame un segundito. Ya. Entonces, nos pasa mucho que los pacientes se quejan de debilidad muscular. Ah, disculpe. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se me quedó una duda con respecto a qué se refiere con aumento de base de sustentación cuando hablo de inestabilidad. Ya, el aumento de base de sustentación es que los pacientes al caminar separan más las piernas, como un pie del otro. Eso es aumento de la base de sustentación. Se ve mucho, por ejemplo, en pacientes con discapacidad visual, pacientes con trastorno del equilibrio y aparte, por ejemplo, pacientes con trastornos vestibulares. ¿Ya? Pero el aumento de la base de sustentación es que los pacientes caminen con los pies más separados uno del otro para finalmente tratar de compensar esta inestabilidad de esta forma. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, nos pasa mucho que los pacientes llegan al consultorio o al poli de neuro diciendo que tienen debilidad y finalmente cuando uno empieza a indagar y al examen físico se percata que la fuerza muscular está conservada, pero en la marcha lo que provoca finalmente es que los pacientes pierden el equilibrio y al caminar se van hacia los costados o por ejemplo, tienen este aumento de base de sustentación, ¿ya? Ahora, debilidad muscular también es distinto a dolor articular, ¿ya? Que eso pasa mucho en los adultos mayores también que mezclan un poco estos síntomas, ¿ya? Y el dolor articular puede ser ya sea por algo inflamatorio en las articulaciones, por ejemplo, por una artritis o por artralgia, por ejemplo, en una osteoporosis, ¿ya? Y el tema de los trastornos del ánimo, que a veces dicen, no, es que no tengo fuerza, no tengo ganas, pero al final habla más de un tema más anímico y no que finalmente no tengan fuerzas para levantarse, sino que anímicamente están demasiado bajos, ¿ya? Entonces, por eso es indagar bien a qué se refiere con no tengo fuerza el paciente, ¿ya? Ahora, entonces, ¿ven mi mouse? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de la vía motora, la debilidad puede ser desde la corteza motora con la primera motoneurona que desciende por el tracto corticoespinal hasta finalmente llegar a el hasta anterior de la médula espinal donde nace nuestra segunda motoneurona, ¿cierto? Entonces, la debilidad puede ser de primera motoneurona, que es por toda esta vía que estaba comentando recién, o puede ser de segunda motoneurona. De la segunda motoneurona que nace en el asta anterior puede haber un daño justo acá a nivel medular, puede haber un daño en la raíz motora, ¿ya? Puede haber un daño en los nervios espinales que aquí involucra, por ejemplo, los plexos nerviosos también. Puede haber, por ejemplo, un daño solo en una neurona ya terminal de solo motora, ¿ya? O puede haber ya un defecto o una patología a nivel de la unión neuromuscular que está abarcada por el terminal presináptico, la hendidura sináptica y acá la fibra motora que es como la membrana postsináptica. Y finalmente que haya una enfermedad en el músculo como tal, ¿ya? Entonces, dependiendo la ubicación de la lesión, son las características o manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ver. Ahora, un poco para lograr definir dónde está la lesión, es importante elementos de la historia, ¿ya? Si tiene más debilidad, por ejemplo, proximal o distal, si hay antecedentes, por ejemplo, familiares de debilidad, nos pasa mucho en las miopatías o miotonía, estas distrofias miotónicas,
que los pacientes, claro, tienen antecedentes de que el papá, el abuelo, un tío también tiene estas mismas debilidades. Obviamente ahí ya a veces es un poco más fácil porque a veces hay familiares que incluso ya tienen como las pruebas genéticas. Lo otro es la temporalidad. Ya no es lo mismo tener una debilidad que se instauró en días, semanas, que lleva años el paciente y en verdad no ha habido mayor cambio, debilidad, etcétera. Lo otro son los síntomas asociados, si es solo manifestación motora o además también, por ejemplo, hay síntomas sensitivos, autonómicos, ya esfinterianos, obviamente nos van a orientar a otras causas. Y lo del patrón de debilidad, que aquí, como les decía, si es distal, proximal, si es simétrico o asimétrico, si es un patrón como que va ascendiendo de la debilidad de distal a proximal, o por ejemplo, si hay un nivel sensitivo asociado, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a ir ahora mencionando las distintas características. Entonces, con respecto a la anamnesis, importante los antecedentes tanto médicos personales, por ejemplo, un paciente que es diabético y que empieza con una debilidad proximal, lentamente progresiva o subaguda, uno, por ejemplo, podría pensar en una amiotrofia diabética, que es muy frecuente, por ejemplo, en donde el paciente va a decir, me cuesta sentar, o sea, pararme de la silla o salir del auto o subir escaleras. ¿Ya? Y finalmente va a haber una atrofia a nivel de muslo bilateral y en general suele ser un poco simétrica, ¿ya? Por ejemplo, a la edad de inicio no es lo mismo tener una debilidad en la infancia, por ejemplo, que puede ser una debilidad proximal, por ejemplo, en un Duchenne, versus, por ejemplo, una debilidad en un adulto mayor con diabetes, que uno piensa más en esto que les hablaba recién de la amiotrofia diabética, ¿ya? Lo otro es el patrón de distribución que ya lo habíamos hablado, pero también cosas importantes es si además del patrón de distribución se asocia compromiso ocular, orofaringio, por ejemplo, síntomas vulvares, también nos van a orientar a distintas etiologías. Ahora, con respecto a cuánto afecta o cómo interviene estos síntomas en las actividades de la vida diaria, también es importante, ¿ya? No es lo mismo que el paciente diga, no, en verdad me cuesta un poco, no sé, pararme de la silla, pero me afirmo y no tengo ningún problema, ya no puedo caminar o ya tengo que empezar a usar ayudas técnicas, por ejemplo, bastón, andador, silla de ruedas, o que, por ejemplo, ya el paciente termina finalmente sin posibilidad de deambular y postrado, ¿ya? Finalmente volviéndose un paciente dependiente. Y lo otro importante son los eventos desencadenantes, ¿ya? Existen diversas enfermedades que tienen una asociación, no todas tienen un evento desencadenante, pero sí algunas. Por ejemplo, pacientes con antecedentes recientes de vacunas o infecciones, ya sea gastrointestinal o respiratorias, uno pudiese pensar, por ejemplo, en un síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? O, por ejemplo, en pacientes con tratamiento reciente o aumento o ajuste de fármacos, por ejemplo, con estatinas, corticoides, la amiodarona. Uno pudiese pensar, por ejemplo, en una miopatía secundaria a fármacos. Ya, por ejemplo, en la estatina incluso hay una miopatía que es necrotizante muy severa, que es estrechamente asociada al uso de estatinas por un anticuerpo específico. ¿Ya? Por ejemplo, las quimioterapias se asocian mucho a neuropatías, ¿ya? Que ocurren después, posterior o durante el tratamiento con quimioterapia y a veces los pacientes no siempre recuperan post cese de quimioterapia, muchas veces quedan con esa secuela ya permanente. Ahora, dependiendo la región donde esté la lesión, uno puede, se asocian distintas manifestaciones. Por ejemplo, pacientes con lesión muscular en general se manifiestan con mialgias, calambres, miotonía, ¿ya? Por ejemplo, en la unión neuromuscular, lejos, lo más característico es la fluctuación de la debilidad. Entonces, por ejemplo, en una miastenia o en un síndrome de Lamberton, vamos a ver que el paciente, de acuerdo a si empeora la debilidad con la actividad o mejora la debilidad con la actividad durante el día. Entonces, un paciente puede despertar perfectamente en la mañana y a medida que va avanzando en el día, va presentando mayor grado de debilidad, que incluso a veces presentan otosis palpebral o franca debilidad en donde tienen dificultad en la marcha, ¿ya? En pacientes con lesiones de nervio periférico se asocian mucho los síntomas sensitivos,
en donde va a haber, por ejemplo, parestesia, pueden haber un dolor neuropático, esta sensación como de calor, por ejemplo, en los pies o en las manos, de quema, o sea, como urente. También se pueden asociar a calambre, y aquí también, por ejemplo, por la denervación del músculo, se presentan fasciculaciones o fibrilaciones en el músculo, por ejemplo, si uno le hace una electromiografía. ¿Ya? Y, por ejemplo, cuando hay lesión de asta anterior, lo más frecuente encontrar es estos calambres y la fasciculación. Ahora, existen algunos fármacos que se asocian a promover o provocar finalmente como compromiso de ciertas estructuras. Por ejemplo, lo que hablábamos recién, los corticoides, el uso de estatinas, está muy asociado, por ejemplo, a miopatía. En la neuropatía es lo que hablaba mucho, los fármacos como de quimioterapia, ya, el cisplatino, que es bien usado, el infliximab, la isoniazida, ¿ya? Son otros. Y, por ejemplo, la miodarona, la hidroxicloroquina, la colchicina, los interferones también, que cada vez se ocupan más, se asocian tanto a miopatía como a neuropatía. Entonces, ojo ahí, sobre todo en la anamnesis, preguntar si es que tiene, por ejemplo, antecedente de cáncer reciente, o si está en tratamiento con quimio, radioterapia. Esas cosas son importantes de consultar, sobre todo en estos casos de etiología más periférica. Ahora, con respecto a la evolución de los síntomas, se clasifican si los síntomas son episódicos, o sea, ocurren en un momento y fluctúan durante el día, o que se manifiestan hoy, duran un par de días y después, a los tanto tiempo, vuelven a presentarse de la misma forma. Los otros son los síntomas estáticos, o sea, desde que aparecen no hay modificación alguna hasta la fecha. Y los otros son los síntomas progresivos, que una vez que aparecen van evolucionando en el tiempo y van o empeorando de forma ya aguda, que esto quiere decir que alcanza la peor severidad de los síntomas dentro de las primeras 4 semanas, subaguda, que alcanza la peor severidad, que se conoce como el nadir, entre las 4 y las 12 semanas, y crónica, que alcanza la mayor severidad a las 12, o sea, dentro de las primeras 12 semanas. Esto es en general. Hay algunas patologías que igual vamos a ver más adelante, por ejemplo en el Guillain-Barré, que el corte no es a las 12 semanas, sino es a las 8 semanas, pero ahí es más en patologías específicas. Pero a modo general, cuando uno habla de debilidad muscular, estos son los tiempos. Ahora, con respecto a la debilidad episódica, o sea, estos pacientes que tienen debilidad en un momento y que pueden avanzar o no en el tiempo, o sea, ser recurrente o no en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a las neuropatías, tenemos la porfiria aguda intermitente, que son episodios de debilidad que tiene hoy, se presenta y después, al tiempo después, pueden recurrir. El 6DP es algo parecido a la porfiria, que también es intermitente, o sea, puedo tener hoy, pero a diferencia, por ejemplo, del Guillain-Barré, que es un evento monofásico que ocurre solo una vez en la vida, en la gran mayoría de las veces, el 6DP es recurrente en el tiempo, y estos pacientes tienen que reingresar a hospitalización, manejarse con inmunoglobulina, y ahí vuelven a ser dados de alta. Las otras enfermedades, por ejemplo, que son episódicas, son, por ejemplo, el lamberito, la miastenia, pero en general estos son, cuando hablo de episódicas, son sobre todo las crisis miasténicas, ya cuando tienen como más estos episodios como de descompensación. Las miopatías inflamatorias, por ejemplo, que en general estas son más en niños, que son trastornos, por ejemplo, del almacenamiento del glicógeno, déficit de desamina, citopatías mitocondriales, entre otras. Y las canalopatías musculares, que esto sí lo vemos frecuentemente, por ejemplo, son las parálisis periódicas hipo o hipercalemiante. Por ejemplo, la hipocalemiante se asocia mucho en pacientes que han comido, por ejemplo, mucha carga de calorías, no sé, se mandaron una dragón después del trabajo, se vieron unas pizzas, papas fritas, bebidas, y se acostaron ahí, se quedaron dormidos en el sillón viendo televisión, y al día siguiente, cuando se van a levantar, los pacientes se fijan que no se pueden mover o tienen una debilidad considerable, y cuando uno empieza a indagar, obviamente en los exámenes de laboratorio se ve una hipocalemia,
pero cuando uno empieza a indagar, claro, tenía este antecedente importante. Y por ejemplo, la parálisis periódica hipercalémica en general se asocia mucho al post-ejercicio, o sea, durante el ejercicio ningún conflicto, ningún problema, pero post-ejercicio empieza con esta debilidad. Ahora, con respecto a la debilidad progresiva, es la poliomielitis, una de esas que, bueno, hoy en día se ve muy poca poliomielitis, pero se manifestaba mucho con esta polimielopatía progresiva que hoy quedan con esta, como este patch bilateral, con esta marcha como... ¿conocen la marcha en este patch? Eso no lo sé. No, profe, yo no lo conozco. No, profe. Ya. La marcha en este patch es en general en un paciente que tiene como un pie caído. A ver, déjenme prender la cámara. Ya, entonces el paciente con una marcha en este patch es un paciente que tiene el pie caído, ya no puede generar esta dorsiflexión por debilidad distal del pie, ¿ya? Existe en general, se asocia a cuadros de polineuropatía distal, obviamente. Entonces el paciente, en vez de al caminar apoyar primero el talón y después el pie, el paciente, como no puede hacer esta dorsiflexión, el paciente simplemente cae con la punta del pie, haciendo como casi sonar el pie con los pasos, ¿ya? Entonces como que levanta mucho más la rodilla, porque como no puede hacer la dorsiflexión, para no arrastrar la punta del pie, tiene que levantar más la rodilla y cae el pie, como una especie de gualeta en el suelo, ¿ya? Y eso es muy característico de una neuropatía distal de extremidades inferiores. Ya. Lo otro es el Guillain-Barré. El Guillain-Barré, por ejemplo, es una polirradiculoneuropatía que es distal, simétrica, pero que va ascendiendo desde extremidades inferiores a superiores de forma progresiva, afectando finalmente musculatura proximal y distal. Pero es monofásica, va progresando en cosa de 10 a semanas, alcanzando el máximo de severidad dentro de las primeras 4 semanas. Y vamos a hablar un poco más en detalle en las siguientes clases. ¿Ya? La otra son las miopatías tóxicas, por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, con toxicidad por fármaco agudo, por ejemplo, en pacientes que tengan estas miopatías inflamatorias, en variantes ya más subagudas. Entonces, tenemos pacientes que pueden ser miopatías inflamatorias por infecciosa o por patología autoinmune también. La miotrofia diabética, como les comentaba también, también es de inicio subagudo. Y ya en manifestaciones más crónicas, por ejemplo, están estas neuropatías por atrapamiento, las miopatías por cuerpos de inclusión, distrofias musculares, que se pueden ir apareciendo ya en cosas de meses, incluso años. ¿Ya? Ahora, con respecto al examen neurológico, existen distintos aspectos a evaluar. Por ejemplo, pacientes con alteraciones cognitivas, hay que tener ojo en pacientes con ELA, ya con esta esclerosis lateral amiotrófica, ya que se pueden asociar a demencia frontotemporal, por ejemplo. Los pacientes con distrofias musculares, algunas distrofias en específico también pueden tener algunas alteraciones cognitivas. Con respecto a los pares craneales, ¿qué cosas hay que enfocarse? Por ejemplo, tosis palpebral, parálisis facial bilateral, pacientes con compromiso de musculatura vulvar, por ejemplo, disfagia, que hagan esta voz hipernasal, ¿ya? También nos va orientando a cierta patología. Por ejemplo, acá en esta imagen vemos fasciculaciones, que son estos movimientos como involuntarios en la lengua que se generan, ¿ya? Que es como que hubiera como un gusanito debajo de la piel moviendo esos músculos. Esas son las fasciculaciones y se pueden ver acá en la lengua, como por ejemplo en los músculos que se ve así. Se fijan que es como si hubiera como un gusanito, como si hubiera algo debajo del músculo que se estuviera moviendo.
¿ya? Y eso habla mucho de lesión de segunda motoneurona o de hasta anterior de la médula espinal, que traduce una denervación del músculo. ¿Ya? Lo otro que tenemos que ver desde el punto de vista motor, por ejemplo, es el tono. Hay patologías que, por ejemplo, en compromiso de primera motoneurona vamos a ver la espasticidad, que es esta como, ¿se fijan? Bueno, aquí se muestra una rueda dentada en este video, ¿ya? Pero puede haber, por ejemplo, una espasticidad en donde el primer movimiento cuesta y después ya se ve, que se conoce como en hoja de navaja, ¿ya? O, por ejemplo, en pacientes con lesiones de segunda motoneurona, puede haber una hipotonía, ¿ya? Lo otro es el trofismo, que principalmente se afecta en pacientes con lesión de segunda motoneurona, por ejemplo, en neuropatías o en neunela también se puede afectar. Los reflejos, en general, si es primera motoneurona va a estar aumentado y si es segunda motoneurona van a estar disminuidos. Las fasciculaciones que ya les mostré. Las mioquimias son este típico movimiento que se genera como a nivel del párpado, ya, sobre todo que uno lo asocia en pacientes cuando están con mucho estrés, que se mueve como un poco algunas fibras musculares perioculares. Ya, lo otro es la miotonía. La miotonía es que, por ejemplo, yo al percutir un músculo, el paciente tiene una dificultad para poder volver a relajarse. Se fijan que aquí cuando se percute el músculo de primer interóseo y el pulgar corto que está aquí justo en la eminencia tenar, el paciente genera esta contracción y se mantiene así. Y los pacientes demoran un tiempo en poder volver a relajar la mano, ¿ya? Eso es miotonía y es muy sugerente de una miopatía, ¿ya? Y la fatigabilidad, que el concepto de fatigabilidad no es lo mismo que fatiga, no es sentirme agotado, cansado porque tuve mucho trabajo en el día, subí un cerro que hoy fatigado y no es que, porque uno cuando está fatigado, cuando se siente como agotado, cansado, si yo evalúo fuerza, mi fuerza debería estar normal, ¿ya? En cambio, la fatigabilidad es que yo, a medida que realizo una actividad de forma repetitiva, si yo comparo la fuerza, por ejemplo, en el segundo 0 y después, no sé, de 20, por ejemplo, sentadillas, mi potencia muscular, mi fuerza muscular debería ser igual, eso es lo normal. Pero en la fatigabilidad, si yo comparo la fuerza, por ejemplo, en el momento 0 y después de 10, 15 sentadillas, la fuerza disminuye, puede ser un M4, un M3, ¿ya? O sea, hay una disminución de la potencia muscular después de una actividad repetitiva. ¿Ya? Y acá hay otra imagen en donde se ve la atrofia muscular. O sea, si comparamos el trofismo de una extremidad inferior versus la otra, vemos una evidente atrofia de acá. Ya, aquí le puse un ejemplo de fatigabilidad. Entonces, a este paciente uno le evalúa, sobre todo esto en miastenia gravis, ¿ya? Que en esto uno lo aplica mucho, en estos síndromes miasteniformes. Le pedimos al paciente que mire por un minuto hacia arriba y después cuando, a medida que pasa el minuto, incluso antes, o si le decimos que permanezca por más tiempo, vemos que aquí hay una fatiga del elevador del párpado. ¿Se fijan cómo se empieza a cerrar los párpados? ¿Ya? Entonces, y después tenemos este test que es el IcePack. O sea, a este paciente le hicimos hacer esto que acabamos de mencionar y una vez que nosotros le ponemos un hielito por al menos un minuto, de 1 a 3 minutos, el paciente tiene una mejoría de la fuerza muscular, ¿ya? Y esto es altamente sugerente de una miastenia gravis, ¿ya? Ahora, con respecto a la fuerza muscular, yo, claro, les he hablado mucho rato de fuerza, de potencia muscular, pero ¿qué es eso, ya? O cómo se evalúa. La fuerza muscular se evalúa con una escala de fuerza que va desde el M0 al M5. M0 es que hay una ausencia de contracción muscular. El M1 es que el paciente logra contraer, pero no desplaza la articulación. La M3 es que el paciente logra vencer gravedad, pero una vez que uno le aplica algún grado de resistencia, cede fácilmente.
M4 es que el paciente logra vencer gravedad y cuando yo le hago resistencia, logra vencer en distinta graduación, pero no cae a la cama o a la superficie donde lo estoy evaluando. Y M5 es que el paciente vence gravedad, vence resistencia y no fluctúa. O sea, prácticamente yo le hago resistencia y el paciente ni siquiera desplaza en ningún grado. ¿Ya? Ahora, les puse estas tablitas un poco de resumen de cómo ir evaluando los distintos músculos, nervios, raíz y el movimiento que ejecuta cada uno. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos evaluar, por ejemplo, romboide, que equivale, como aquí les mencioné, a romboide, nervio escapular, o sea, dorsal escapular y raíces 5, ¿cierto? Ya, entonces, cuando nosotros queremos evaluar romboide, lo que tenemos que hacer es que el paciente ponga tanto su mano acá detrás de la espalda o incluso también sirve acá puesto en la cintura, como la mano en la cintura, y le pedimos al paciente que los codos, le pedimos al paciente que empuje los codos hacia atrás a la espalda, cosa de ver la contracción de los romboides. Acá le pedimos al paciente que estire por completo el brazo y lo que nosotros tratamos de hacer es flexionar, o sea, empujar hacia esta dirección. Acá vemos el deltoide, ya que se puede evaluar así o, por ejemplo, pedirle al paciente que ponga los brazos. Déjenme mostrarle las cámaras. Entonces, otra forma de evaluar el romboide es poniendo al paciente que ponga ambos brazos así y que nosotros le hagamos empujemos hacia el codo hacia abajo y el paciente hacia arriba. Entonces ahí evaluamos deltoide. Bíceps es como una especie de galleta. Entonces fijamos el codo y le pedimos al paciente que el puño lo lleve al hombro, pero primero tenemos que dejar que el paciente haga el movimiento del puño y ahí nosotros aplicamos la resistencia, ya, porque si no nunca vamos a poder objetivar que el paciente efectivamente logra vencer gravedad y después recién que venció gravedad nosotros aplicamos la fuerza y vemos qué tanta resistencia hay. El tríceps, la otra forma es pedirle al paciente que estire fuerte y nosotros lo empujamos hacia adentro, ¿ya? Y los otros son los flexores de muñeca, ¿ya? Que le vemos al paciente primero que el flecte y nosotros presionamos hacia el otro lado. Los interóseos, que también hay que medir el primer interóseo de la mano, que uno le pide al paciente que indique como si estuviera apuntando hacia el cielo y empujamos con otro dedo, y el otro es el primer, el músculo, el APB, que le pedimos al paciente que lo ponga como una antenita hacia arriba y empujamos y ahí vemos qué tanta fuerza tiene. En teoría, uno debería hablar todos estos músculos cuando uno busca alguna patología o dentro de la historia nos orienta que la patología pudiese ser de segunda motoneurona o músculo, ¿ya? La fuerza se evalúa distinto, por ejemplo, en pacientes cuando nosotros evaluamos motoneurona superior, que yo creo que ustedes han visto, por ejemplo, en ACV que uno hace la prueba de mínima paresia en donde le pide al paciente que eleve las extremidades superiores y, bueno, las extremidades inferiores por 10 segundos, ¿cierto? Pero ahí ustedes, en general, yo creo que nunca han visto que uno se ponga a evaluar músculo por músculo. Claro, porque ahí uno se evalúa de forma distinta porque uno espera que la debilidad sea más o menos homogénea en toda la extremidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en primera motoneurona, cuando hablamos, por ejemplo, de lesiones cerebrales, nosotros le pedimos al paciente que eleve las extremidades, ¿ya? Y si el paciente mantiene por 10 segundos sin caer ni pronar, eso habla de un M5, ¿cierto? Si yo le pido que eleve la extremidad y cae antes de los 10 segundos, uno dice que, o sea, cae un poco, pero antes de los 10 segundos no toca la cama, uno habla de un M4. Si antes de los 10 segundos cae y toca la cama, es un M3. ¿Ya? Si yo le pido al paciente que levante el brazo de la cama, pero solamente la puede desplazar a nivel de la misma cama, pero no lo puede elevar la gravedad, eso es un M2. Y si yo al paciente solo le digo que haga, que le o mueva la extremidad y lo único que hace es como unas contracciones, eso es M1, y si no mueve nada, M0.
¿ya? Entonces, recuerden esa diferencia entre cómo evaluar fuerza en primera motoneurona y segunda motoneurona, ¿ya? Estos son los mismos ejercicios que les estaba comentando recién. ¿Ya? Y lo mismo, esta tablita que en verdad va hablando de los diversos músculos y la raíz nerviosa que vamos afectando y el nervio específico, ¿ya? Y la acción. ¿Ya? Entonces, aquí estamos evaluando flexión de cadera dado por el iliopsoas, ¿ya? Aquí vemos la dorsiflexión. Y estos son que el paciente le estaban pidiendo acá que el talón lo lleve hacia el glúteo, ¿ya? Entonces, el evaluador lo que está haciendo es tirando la pierna hacia allá. Entonces, el paciente tiene que traer la pierna un poco hacia el glúteo y ahí lo que estamos evaluando son los músculos isquiotibiales, ¿ya? Acá, lo que le pedimos al paciente, que acá en la imagen no es muy buena, en el sentido que el paciente para evaluar glúteo medio, uno debiese pedir al paciente un decúbito lateral y que el paciente eleve la extremidad hacia arriba y ahí nosotros ejercer la fuerza, ¿ya? Acá tenemos los isquiotibiales, que es otra forma de evaluar. Un glúteo máximo, que le pedimos al paciente que empuje la pierna hacia abajo. Y los gastrocnemios, que es la raíz S1, L5, S1, S1, S2, que le pedimos al paciente que pise la mano del evaluador como si fuera un pedal, ¿ya? Y ahí estamos hablando de la flexión plantar. Ahora, como les hablaba delante de los patrones, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una primera motoneurona, o sea, de esta neurona que nace en la corteza cerebral y desciende por los tractos córticos penales hasta antes de hacer la sinapsis en el asta anterior de la médula espinal, si nosotros tenemos una lesión de esta vía, nosotros deberíamos encontrar un tono aumentado, los reflejos exaltados o aumentados, una hiperreflexia con Clonus, Babinski, etc. El reflejo plantar extensor, que es lo mismo que decir Babinski positivo, que la debilidad sea contralateral a la lesión que encontramos, y esta marcha en segador, ya que esta marcha en donde el paciente la pierna la levanta por fuera como una elevación de cadera porque no puede flectar bien la rodilla por esta espasticidad, por este aumento del tono que tiene. La debilidad, o sea, una lesión en el asta anterior de la médula espinal, y una lesión de primera motoneurona, puede o no haber síntomas sensitivos dependiendo del lugar de la lesión, ¿ya? Con respecto a la lesión del asta anterior, como es solo fibra motora, en general no debiese haber compromiso sensitivo. El tono está disminuido al igual que los reflejos. La debilidad en general es al mismo lado de la lesión. Y pudiese haber atrofia y fasciculaciones por denervación, ¿ya? Con respecto a cuando hay, por ejemplo, lesión de raíces nerviosas, por ejemplo, una polirradiculoneuropatía, vamos a ver tono disminuido, una arreflexia o reflejo disminuido, y van a tener en relación a ciertos miotomas, o sea, si está solo afectado, por ejemplo, algunas raíces, va a seguir igual que los dermatomas, pero miotomas, o sea, debilidad solo de esas raíces. Ya los plantares en general van a estar flexores o indiferentes, y puede o no haber alteraciones sensitivas dependiendo si solo abarca raíces motoras o raíces nerviosas, motoras o sensitivas, ¿ya? Y cuando hay compromiso sensitivo, en general se asocia a un dolor radicular. Con respecto a las polineuropatías, como es lesión de segunda motoneurona, puede haber o no trastorno sensitivo autonómico, y el resto debería estar todo comportando como una segunda motoneurona, o sea, hiporreflexia, atrofia, hipotonía, etc. ¿Ya? Y acá está esta marcha en esta page que les comentaba y les explicaba hace un momento. Cuando hay, por ejemplo, mononeuropatías, las mononeuropatías en general van a afectar a un tronco nervioso, ¿ya? Entonces puede haber, por ejemplo, una lesión del nervio tibial posterior, ¿ya? O de los peroneos, que haga esta alteración en la dorsiflexión por debilidad del tibial anterior, del músculo tibial anterior, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, puede haber una mononeuropatía craneal, entonces, por ejemplo, solamente puede haber un tercer par, ¿ya?
Entonces, y está el concepto de mononeuritis múltiple, que es el compromiso simultáneo de varios nervios de forma asimétrica. Entonces, por ejemplo, de un pie puede afectar el tibial, el cutáneo, el peroneo común, por ejemplo. En otro, en la mano derecha puede afectar el nervio radial, en la mano izquierda el nervio ulnar. Y tener, por ejemplo, un tercer par del otro lado. ¿Ya? Y siempre cuando haya esta mononeuritis múltiple, asimétrica, como parchada en distintas partes del cuerpo, uno tiene que ir de forma dirigida a buscar lesiones cutáneas, porque sobre todo cuando pasa en pacientes más jóvenes, uno debiese pensar en una patología ya como o vasculitis o autoinmune, ¿ya? Lo otro es las patologías de unión o el patrón de unión neuromuscular, que como les decía al inicio es un patrón fluctuante, que los pacientes varían su debilidad de acuerdo a la actividad física, ¿ya? Por ejemplo, en una miastenia gravis vamos a ver que a medida que la paciente hace su día o actividad física, empeora la debilidad con la actividad física, pero por ejemplo en un Lambert-Eaton es lo opuesto, que el paciente potencia la fuerza después de ya 3, 5, 10 veces de haber realizado esa actividad, ya empieza como a cargar pila y anda mejor, ¿ya? Lo otro es los reflejos y el tono y el trofismo en general están normales, ¿ya? Y con respecto al compromiso de pares craneales, lo más frecuente es cuando se asocia a atosis, diplopia por alteración de los oculomotores o disfagia. Y puede haber compromiso ventilatorio, sobre todo, por ejemplo, cuando hay crisis. Por ejemplo, en las crisis miasténicas se asocia mucho el compromiso ventilatorio. Y con respecto a lo muscular, cuando hay miopatías, en general tiende un patrón muscular proximal y se asocia mucho a cefaloparesia. Puede haber atrofia muscular, pero en estadios más avanzados. Lo mismo, los reflejos suelen estar conservados, excepto que sea una atrofia ya de larga data. Y la sensibilidad es normal. Y la marcha es miopática, que se conoce como esta marcha como de marcha de pato, en donde se observa como una inestabilidad de cadera, de las caderas, ya como de la cintura ya. Ahora, esto es como una especie de una tabla de resumen de lo que uno debiese encontrar según el patrón muscular, que se las voy a dejar ahí de resumen. Entonces, a modo de conclusión, la debilidad muscular se puede dar en cualquier nivel del sistema motor que vimos recién. Por ende, es de suma importancia para orientar la etiología poder discernir a qué altura está la lesión, ¿ya? Para eso es primordial una anamnesis precisa, finalmente entender si estamos frente a una debilidad muscular o estamos frente a otro aspecto. Y con respecto a la edad de inicio, ¿ya? La edad de inicio ya vimos que es mandatoria para poder ver los diagnósticos diferenciales. No es lo mismo una debilidad proximal a los 3 años, a los 2 años, que a los 50 años, ¿ya? Y ayuda mucho el tema de los patrones de debilidad, como lo habíamos recalcado. Eso. Entonces, vamos a hablar de miastenia y de ahí nos tomamos un receso. Entonces, ¿dudas hasta ahí? No, profe, todo claro. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de miastenia y de ahí nos tomamos un receso para que puedan ir al baño, tomarse un café y de ahí seguimos. ¿Ya? Entonces. Ahora. Miastenia gravis en la hoja de ruta. Entonces, la miastenia gravis, ¿por qué la tocamos? Porque es el trastorno neuromuscular más común de todo el sinfín que hay, que es una lista bastante extensa, ¿ya? La miastenia gravis es un trastorno autoinmune mediado por anticuerpos, que son no solo un anticuerpo, sino son varios, que los vamos a mencionar más adelante. Tiene una incidencia de 7 a 23 casos en 1.000.000 y su prevalencia en total es de 70 a 320 casos por millón, ¿ya?
Se manifiesta como de forma bimodal. Un tramo es peri 20, 30 años y lo otro ya es en pacientes más adultos mayores después de los 60, 65 años hasta los 80. Y el sello distintivo es esta debilidad fluctuante, ¿ya? Esta variación con el ejercicio, con el correr del día, ¿ya? Lo característico de la miastenia gravis es que en la gran mayoría de los casos hay compromiso ocular, vulvar, respiratorio y también puede haber compromiso de extremidades, ¿ya? Y solo en un 10 o un 15% los pacientes tienen un timoma en el cual uno puede ir a tratar. Pero antes de hablar de miastenia gravis hay que hablar de el área que nos va a llevar a toda esta discusión, ya que es la placa motora o la unión neuromuscular. Entonces, en la unión neuromuscular vemos un terminal, o sea, viene la neurona motora con su axón que a nivel, ya cuando se va a acercar al músculo, se divide en múltiples terminales presinápticos o botones presinápticos, que es esto, ¿ya? Y entonces, una neurona motora va a inervar cientos de fibras musculares y un botón presináptico va a inervar solo una fibra motora, ¿ya? En razón 1 a 1, ¿ya? Entonces aquí vemos un botón, una fibra, un botón, una fibra muscular. Entonces, el botón presináptico se caracteriza porque ya a esta altura ya no hay mielina alrededor de estos terminales, ya a esta altura ya se va perdiendo a medida que se va bifurcando este axón, y se caracteriza por tener un acúmulo de vesículas que en su gran mayoría tienen acetilcolina, asimismo de mitocondrias que van a ir a promover todo este proceso. Estas vesículas son liberadas en la hendidura sináptica para finalmente ir a actuar en la membrana postsináptica, que es la membrana de la fibra motora, ¿ya? Y la fibra motora tiene estas criptas que se distribuyen en distintos canales a nivel de esta membrana, ya tanto en las criptas como en la superficie. Entonces, se habla de que hay una hendidura sináptica primaria y una hendidura sináptica secundaria, que es acá al fondo de las criptas, ¿ya? Ahora, como les mencioné en un inicio, esta es una enfermedad autoinmune en donde el problema acá es la maduración de los linfocitos T. ¿Ya? ¿Y a qué hablo con alteración de los linfocitos T? Entonces, ¿qué pasa? Yo reconozco un antígeno patógeno, activo toda la cascada de linfocitos T, pero cuando voy a ir a mandar un anticuerpo, en vez de enviar un anticuerpo, corrijo. El error acá en la maduración de los linfocitos T es que yo presento un antígeno propio del cuerpo y el linfocito T, en vez de decir, sí, esto es de nosotros, no hay que atacarlo, crea el anticuerpo y finalmente crea anticuerpos contra un antígeno propio, que en este caso es de algunos receptores y proteínas de la membrana postsináptica muscular, ¿ya? Entonces, este es el problema, ¿ya? Que en vez de que el linfocito, en vez de detectar el antígeno presentado como algo propio, lo interpreta como algo ajeno y crea anticuerpos contra este, ¿ya? Y ahí vamos a mencionar contra qué anticuerpos específicos, ¿ya? Y la mayoría de los anticuerpos que se crean son mediados por inmunoglobulina G1 y G3, ¿ya? Entonces acá vemos una imagen en donde vemos un poco más con zoom en lo que ocurre acá en la hendidura sináptica. Entonces, como aquí ven, ya en el terminal presináptico ya no hay mielina, ya se empieza a perder y empieza a haber un acúmulo de microtúbulos y mitocondrias que van a promover este proceso con estas vesículas que se van a liberar a la hendidura sináptica y que van a producir distintas cosas. Una, las vesículas van a liberar acetilcolina, pero asimismo el terminal sináptico va a producir agrina, que va a unirse acá al complejo más en la membrana postsináptica y va a promover la captación de esta acetilcolina por los receptores de acetilcolina, ¿ya? Ahora, cuando existe esta alteración en la maduración de los linfocitos T, como le había mencionado, crean anticuerpos contra antígenos de los receptores de acetilcolina, ¿ya? Entonces detecta a los anticuerpos
de acetilcolina como algo externo, creando anticuerpos contra ello. ¿Ya? Esto genera una respuesta inflamatoria importante donde activa el complemento y puede promover dos cosas. Una, que se genera como una fagocitosis de, el receptor, y lo otro que puede promover es una endocitosis, o sea, una internalización de los receptores, generando que haya, en conclusión, menos disponibilidad de receptores de acetilcolina en la superficie de la membrana postsináptica, y eso hace que, como tengo menos receptores de acetilcolina, voy a tener menos lugares donde mi acetilcolina se pueda unir, y por ende esto se traduce como una debilidad muscular. ¿Ya? Entonces acá vemos un poco en grande lo que les estaba comentando. Ahora, en el terminal presináptico, que es esto, que viene del axón, ¿cierto? Nosotros liberamos agrina, que es una enzima, una proteína, que se va a unir a la, o sea, una molécula que se va a unir acá a la proteína LRP4, y la proteína LRP4 es la que activa o promueve que el complejo MASC vaya a generar toda una cascada intracelular para que tengamos receptores de acetilcolina preparados para captar nuestra acetilcolina que está siendo liberada, ¿ya? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa acá? Que cuando yo creo anticuerpos, por ejemplo, contra el receptor de acetilcolina, bloqueo la unión de acetilcolina con el receptor, activo el complemento, que finalmente va a generar este complejo de ataque membrana que va a producir una destrucción de estos receptores, y al mismo tiempo que se une el receptor, este puede atravesar al receptor de acetilcolina y promover una internalización o una endocitosis del receptor, dejando una disminución de receptores disponibles para unión con acetilcolina en la membrana postsináptica, y eso se traduce como debilidad. ¿Ya? También están estos otros anticuerpos que van contra el complejo MASC, ¿ya? Y lo que hace es que el complejo MASC está encargado de facilitar que los receptores de acetilcolina se unan con la acetilcolina, ¿ya? Entonces, cuando afecto el que coordina esta unión, también se va a traducir en una disminución de fuerza en el paciente. Los otros anticuerpos van, por ejemplo, que también son como de los más conocidos, que van, por ejemplo, a la proteína LRP4. Entonces, los anticuerpos anti-LRP4 lo que hacen es que impiden que la proteína LRP4 se una al complejo MASC y por ende no se activa y se lentece todo, se bloquea toda esta estimulación de que hayan receptores listos para adherirse a la acetilcolina. ¿Ya? Entonces, estos son los distintos mecanismos fisiológicos en que finalmente intervienen en esta patología y promueven la debilidad muscular. Ya. Entonces, la miastenia gravis tiene 3 fases características, ¿ya? Se establece que ya a los 2 años, desde la primera manifestación o clínica de miastenia gravis, ya a los 2 años el 50% ya se generalizó. Si no se generalizó en los primeros 2 años, quiere decir que va a terminar siendo, no sé, una miastenia ocular o vulvar y fin. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos 3 fases en esta enfermedad. La primera fase son lejos los primeros 5 o 7 años, en donde es una fase más activa, mayor fluctuación, los síntomas más severos, mayor riesgo de hacer crisis miastenia en este periodo. Después pasan a una fase más estable, en donde los pacientes ya compensan su enfermedad, a lo más empeoran los síntomas, por ejemplo, cuando hay algún gatillante infeccioso, o por ejemplo, porque hubo una mala adherencia al tratamiento o disminución de la dosis de los medicamentos. Yo vi que estaba bien, entonces empezamos a bajar un poquito los síntomas, las dosis de los medicamentos, y el paciente empeora los síntomas. ¿Ya? Y la fase 3, que se habla de que puede haber una remisión. En general, uno que lo ve en pacientes mayores, en pacientes jóvenes cuesta un poco porque tienen tantos años de enfermedad que cuesta un poco observar una remisión completa, pero sí generan, o lo que uno puede observar es una mejoría de los síntomas, o sea que pueden haber prácticamente escasos crisis miasténicas, ¿ya? Y en pacientes ya mayores incluso a veces uno los deja hasta sin medicamentos en algunos casos. Ahora,
Con respecto a la clínica, lejos la debilidad muscular fluctuante es la clave. Ya estos síntomas empeoran durante el día o después del ejercicio. Entonces, es un paciente que, por ejemplo, una miastenia ocular, paciente despierta, párpados bien abiertos, ojos bien abiertos en la mañana, qué sé yo, y trabaja en una oficina. Y ya a las 12 del día de estar trabajando, el paciente nota que, o las personas que trabajan con él dicen, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Se va a ir al espejo y los párpados ya están así en la mitad, así como si estuviera muerto de sueño, pero el paciente no tiene sueño, sino que es una debilidad, una tosis palpebral, ¿ya? O, por ejemplo, nosotros en el hospital, en general, bueno, hay ascensor y todo, pero en general uno sube por escalera. Y en la mañana, claro, subí escalera y todo el tema, ningún problema, pero ya la segunda, tercera vez que intento subir y bajar la escalera, ya en la tercera ya no puedo, entonces, ¿qué hago? Tengo que parar. Entonces me siento una horita, 2 horas, me repongo, qué sé yo, y cuando ya me vuelvo a intentar sentar o caminar, es como si partí de cero, o sea, vuelvo a recargar como energía, ¿ya? Esto es clásico en pacientes con miastenia gravis, ¿ya? Entonces, dentro de los síntomas oculares puede haber otosis palpebral o diplopia, cuando se afectan, por ejemplo, los oculomotores, ¿ya? Y que el paciente lejos ve visión, o sea, el paciente dice, veo doble, ya sea una visión doble vertical u horizontal. De los síntomas vulvares cuesta un poco a veces detectar el síntoma, porque a veces los pacientes no lo expresan bien, pero lo que uno tiene que hablar si es que el paciente siente como que habla más traposo después de un tiempo, si hay, por ejemplo, una disfagia, o sea, que, no sé, fue a un matrimonio y al principio de la mañana estaba comiendo bien, pero después de la tarde ya se da cuenta que le cuesta masticar, que como que se trapica al comer, que en la mañana no le pasaba, ¿ya? Entonces, es difícil que un paciente, a no ser que sea bien como concentrado o que tenga un insight bien importante en donde analice sus síntomas, que se dé cuenta que se trapica porque le cuesta tragar, ¿ya? Entonces, cuesta un poco llegar a esos síntomas más infrecuentes. Ahora, con respecto a la debilidad muscular, en general es una debilidad más proximal. No digo que no pueda afectar los músculos distales, pero tiende a ser una debilidad más proximal. Ahora, la debilidad de extremidades de forma aislada solo se presenta en un 5%. La mayoría de las veces se asocia a síntomas oculares o vulvares, ¿ya? Eso. Yo les puse acá estos signos clínicos que uno debiese ir a buscar en pacientes cuando uno examina pacientes con miastenia gravis, ¿ya? Este es el signo de la cortina, que, por ejemplo, el paciente dice, tengo tosis en un lado, por ejemplo, en el lado derecho, o sea, bueno, en el lado izquierdo, ya para poner el ejemplo en este paciente. Entonces, tengo un poco más de tosis en el lado izquierdo que en el lado derecho, entonces yo le levanto el párpado afectado y el otro cae de forma paradojal, ¿ya? Eso es el signo de la cortina. Después tenemos el signo de Cogan, que el paciente le pidió que mire hacia abajo durante 10 a 15 minutos y después que vuelva a mirar a la posición inicial y el paciente se contrae, y el párpado se contrae, se cierra rápidamente y después vuelve a su posición de tosis normal, ¿ya? Como que es una especie como de mioquimia, ¿ya? Esto es el test de Simpson, entonces, para que vean la imagen. Entonces, paciente le digo que mire hacia abajo, ya por unos 10-15 segundos, y cuando vuelva a la posición inicial, el paciente empieza como a abrir y cerrar, y después finalmente vuelve a la mirada. El test de Simpson en que el paciente se le pide que mire hacia arriba por 1 minuto y el paciente presenta fatigabilidad si es que presenta tosis al momento de, o sea, ya al minuto de transcurrir. Entonces, le pedimos al paciente, dejen encender la cámara para explicarle bien. Ya, lejos la maniobra de Simpson es la que más ocupamos nosotros, que era lo que les explicaba al principio, en la clase anterior. Entonces, le pedimos al paciente que mire 1 minuto hacia arriba, sostenido, y ya a los 30 segundos o al minuto nosotros vemos que hay un descenso de un párpado. O sea, si antes al principio estaba bien abierto,
ya al minuto lo cerramos. Y después de eso podemos aplicar el test de hielo, en donde le ponemos hielo en uno de los lados y vemos si es que mejora la tosis, ¿ya? Entonces, eso se puede hacer en la consulta, se puede hacer en la urgencia. Entonces, es muy práctico, por eso es una de las pruebas que y es cortita, ¿ya? Y el signo de PIC, en donde al paciente se le pide que cierre los ojos. ¿Ya? Fuerte, fuerte, fuerte. Deme un segundo. Ya, y el signo de PIC, que se le pide al paciente que contraiga los ojos fuerte, 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 y después de tanto estar forzando los ojos, después los párpados quedan un poco abiertos. Aquí, en esta segunda imagen, se supone que el paciente todavía está intentando cerrar los ojos con fuerza, pero como empieza a perder fuerza de los músculos periorbitarios, finalmente empieza a haber una apertura del ojo de forma inconsciente, ¿ya? Ese es el signo de PIC, que también ese es cortito, ¿ya? Entonces, este es el test de hielo, que es altamente sensible. Entonces, aplicamos hielito. En este paciente, por ejemplo, que le aplicamos el test de Simpson, que mirar hacia arriba por 1 minuto, vemos que hay esa tosis palpebral, le ponemos el hielito por 1 o 2 minutos y voilà, el paciente mejora la tosis palpebral, ¿ya? Ahora, la otra prueba que hoy en día en general no se ocupa mucho es la prueba de hidrofonio, ¿ya? Se ocupan 2 miligramos de hidrofonio endovenoso y se supone que lo que hace es que haya mayor disponibilidad de acetilcolina en la unión neuromuscular. El problema es que se asocia a alteraciones hemodinámicas importantes, entonces por eso ya no se ocupa mucho, ¿ya? Y el otro es el rest test, que el paciente lo llevamos a una habitación oscura con los ojos cerrados por unos 30 segundos y vemos si el paciente mejora su tosis después de estar en esta sala oscura, ¿ya? Que eso cuesta un poco, sobre todo en las urgencias o en las salas que tenemos salas con demasiada luminosidad, entonces nos cuesta un poco lograr esa oscuridad máxima, pero se le puede decir, por ejemplo, en la casa, no sé si vive acompañado, pedirle en la casa que observen si en la noche o cuando está con mucha debilidad, con tosis palpebral, el paciente lo lleva a una sala oscura y le tapa los ojitos, si al minuto o a los 30 segundos mejora su debilidad, ¿ya? Ahora, con respecto al estudio serológico, ya, con respecto al estudio serológico, uno pide diversos anticuerpos. Inicialmente, uno debiese pedir el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, simplemente. ¿Por qué? Porque es el más frecuente encontrado. Ya, cuando nosotros tenemos un anticuerpo acetilcolina negativo, o sea, ausente, ahí recién nosotros debiésemos pedir los otros anticuerpos, ¿ya? Yo le puse acá los anticuerpos más frecuentes, pero hay otros que están en mucho menor frecuencia alterada, entonces por eso no los puse para no enredarlos más, ¿ya? Pero dentro del eje, miastenia gravis, anticuerpo acetilcolina, siempre, 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 ¿ya? Si este sale negativo, deberíamos pedir el anti-MAS y el anti-LRP4, y si está negativo, ahí recién ver si es que calza un poco con el fenotipo de los otros anticuerpos, si no, queda automáticamente como una miastenia seronegativa, ¿ya? Ahora, alrededor del 90% de los casos tienen alguno de estos 3 anticuerpos alterados. Ya la miastenia gravis, por ejemplo, ocular, solo el 50% tiene anticuerpo antirreceptor acetilcolina y mucho más infrecuente anti-MAS. Ya a veces queda muchas veces como miastenia oculares seronegativa, ¿ya? En los que más se ve en los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina es en miastenias más generalizadas. Ya, y por ejemplo, los pacientes con miastenia seronegativa representan un 5, un 10% de los pacientes con miastenia, como vimos en la diapo anterior. En general, no hay mucha variación respecto a cómo responden al tratamiento, ya sea con inhibidores de la acetilcolinesterasa o ya terapia inmunomoduladora.
y tienen más posibilidades de tener una enfermedad puramente ocular, que era lo que les hablaba acá. O sea, los miastenia oculares en general, solo el 50% tienen anticuerpos positivos, un poquito más, y el resto son seronegativos. ¿Ya? Ahora, con respecto al estudio neurofisiológico, tenemos la estimulación repetitiva, en donde al paciente le aplicamos varias veces el mismo estímulo a nivel de un músculo, por ejemplo, la electromiografía, y vemos que la amplitud, o sea, esto es la amplitud de onda va bajando. Entonces, al principio es grande, después un poco más chica, después un poco más chica, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Entonces, le aplicamos un estímulo y lo normal es que si yo le hago 5 o 6 repeticiones, todas tengan la misma amplitud. Pero en un paciente con miastenia gravis, esta amplitud va cada vez disminuyendo más y más, ¿ya? Eso quiere decir que hay una fatigabilidad, ¿ya? Si esta, por ejemplo, la tomamos, no nos quedó muy clara, vamos a ver una electromiografía de fibra única, ¿ya? Y la electromiografía de fibra única es lejos la prueba más sensible para ver miastenia. ¿Y qué hacemos acá? Lo que hacemos acá es que ponemos, damos una serie de estímulos repetitivos, ¿ya? Pero la fibra única lo que hago es que mide la variación entre entre dos intervalos potenciales de acción, ¿ya? Entonces, veo entre este potencial y este potencial la variación. Entonces, yo pongo múltiples estimulaciones y vemos que hay una dispersión, o sea que empiezan a ver el segundo potencial que se empieza cada vez más a digregar. Entonces, lo normal es esto, lo normal es que yo hago este potencial y la diferencia sea prácticamente todo parejito, ¿ya? Pero hago aquí, por ejemplo, en miastenia, hago el primer estímulo, el primer potencial de acción, y cuando veo una segunda, veo una dispersión en donde no todos finalmente genera el segundo potencial, ¿ya? Esto probablemente porque la fibra se agota y no es capaz de producir el segundo potencial, ¿ya? Ahora, los pacientes con miastenia gravis se clasifican según el compromiso, o sea, si hay solo un compromiso ocular o un compromiso generalizado, ¿ya? El generalizado puede involucrar también ocular o extraoculares, vulvares y en extremidades y respiratorio. En cambio, el ocular es solo párpados y músculos extraoculares, ¿ya? O sea, tosis, diplopia, fin. Y en lo serológico puede ser seropositiva por los anticuerpos que ya vimos o seronegativas. Entonces, cuando tenemos un paciente que sospechamos de miastenia grave, por ejemplo, esta tosis que fluctúa durante el día o debilidad que, no sé, doctora, yo me quería meter al gimnasio y al principio como que partía súper bien y ya la segunda ronda yo ya no daba más, no me podía parar, etcétera. Empezamos a estudiar. Entonces, si el examen físico y la historia es compatible, vamos a hacerle estos test que hablamos recién, el test de Simpson, ya podemos hacer la prueba del hielo, etcétera. Y si nos sugieren, vamos a pedir los anticuerpos. Entonces, vamos a pedir anticuerpos, por ejemplo, los antirreceptores de acetilcolina. Si estos están positivos, listo, diagnóstico confirmado. Si estos están negativos, tenemos que pedir el antimás y el LRP4, ¿ya? Si están positivos, se confirma. Si no, tenemos que pedir la electromiografía. Y en la electromiografía, lo que tenemos que pedir es la prueba de estimulación repetitiva y la fibra única, ¿ya? O a veces se piden ambos, a veces solo uno. Y si es que todo sale negativo, vemos que hay que evaluar si es que efectivamente estamos frente a una miastenia gravis o a lo mejor nos estamos confundiendo y puede haber otro diagnóstico diferencial que estamos frente y no tiene nada que ver con una miastenia, ¿ya? A veces la miastenia gravis uno con la clínica ya sabe para dónde va la cosa, ¿ya? Y esto es más que nada confirmatorio del diagnóstico. Ahora, con respecto a los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, los síntomas, cuando hay síntomas oculares, ¿qué debemos pensar? Si es que hay otra lesión, o sea, si por ejemplo la tosis palpebral y el compromiso de los músculos extraoculares es porque hay una lesión, por ejemplo, en tronco, mesencéfalo, por ejemplo, o un síndrome de Horner, por ejemplo, una oftalmopatía tiroide que a veces hacen un tercer par o un tercer par metabólico, ¿ya? Que también a veces ocurre. Por ejemplo, en pacientes con lesiones vulvares,
que puede haber lesiones de tronco o, por ejemplo, enfermedades de primera motoneurona, por ejemplo, en un ELA, ¿ya? Debilidad, por ejemplo, de extremidades, que hay enfermedades de motoneurona, un 6DP, por ejemplo, neuropatías aisladas, ya un Lamber-Eaton, que es uno de los principales diferenciales con respecto a la miastenia gravis, ¿ya? O, por ejemplo, estas pacientes que tienen drop head, que es como cabeza caída, ¿ya? Que ahí uno sí piensa en algunos diagnósticos diferenciales específicos, por ejemplo, en un ELA, en miastenia, por ejemplo, en pacientes con miopatía inflamatoria, ¿ya? Y compromiso muscular, o sea, perdón, de la musculatura respiratoria, ya ahí obviamente son menos las opciones. Y en debilidad distal, ahí en general las neuropatía y, por ejemplo, la miopatía por cuerpos de inclusión que hacen, por ejemplo, en extremidades superiores debilidad distal y en extremidades inferiores debilidad proximal, ¿ya? El 6DP y enfermedades de motoneurona que puedan un sinfín de manifestaciones, ¿ya? Ahora, con respecto al tratamiento, existen distintas opciones, ¿ya? El objetivo del tratamiento es disminuir lo mayor posible los síntomas, ideal mantener al paciente asintomático. Eso es lo ideal, no siempre se logra, ¿ya? Obviamente minimizando los efectos secundarios de los fármacos y evitando que tomar, por ejemplo, fármacos que vayan a empeorar la miastenia, ¿ya? Ahora, lejos, la base de todo esto son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Está el tratamiento inmunomodulador, inmunosupresor, que lo que buscan es bajar la respuesta inmune, ¿ya? Como es una enfermedad autoinmune, hay que tratar de inmunosuprimir al paciente de alguna forma. Y la timectomía, que en los casos en donde hay que ver si es que cumple con los criterios para finalmente hacer una timectomía y ver si es que mejora con esto los síntomas, ¿ya? Ahora, la piriostigmina lo que hace es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Entonces lo que hace es que mantiene acetilcolina por más tiempo en la hendidura sináptica, ¿ya? ¿Por qué? Porque evita la hidrólisis de la acetilcolina, ¿ya? Ahora, los pacientes con miastenia gravis, cuando tienen síntomas leves a moderados, basta con la piriostigmina, que se puede ir ajustando el tratamiento de a poco y responden bien, ¿ya? Se ha visto también, por ejemplo, en pacientes con anticuerpos anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, andan muy bien con la piriostigmina. Y eso. Ahora, con respecto a las dosis, lo más importante es ir partiéndola de a poco, ya para ir evitando los efectos secundarios, ¿ya? Se parte, por ejemplo, 3 a 4 veces al día, medio comprimido. Los comprimidos vienen de 60 miligramos y se parten, por ejemplo, en mitades 3 a 4 veces al día y se va titulando de a poquito los días siguientes, ¿ya? Los efectos secundarios importantes acá son los muscarínicos, sobre todo vómitos, diarrea, como de la parte más gastrointestinal, y de los nicotínicos que empeoren con la debilidad, ¿ya? Entonces, lejos para evitar los efectos secundarios, lo más importante es disminuir, ir partiendo la dosis de a poquito, según la tolerancia. El efecto de la piriostigmina suele durar entre 3 a 4 horas, entonces lo más frecuente es que uno lo ocupe 4 veces al día, ya en horario diurno, porque es un tratamiento sintomático. Entonces nos pasa mucho que uno de repente dicen ya cada 6 horas, pero ¿de qué me sirve que la piriostigmina esté haciendo efecto cuando el paciente está durmiendo? Entonces uno lo deja a veces cada 4 horas, pero durante las horas en que el paciente está despierto, ¿ya? La terapia inmunosupresora está enfocada, como les hablaba, en ir a evaluar, como a atacar un poco la parte de disregulación inmune, ¿ya? Y en general en quienes se piensa o en quienes se añade uno en pacientes que están con alguna crisis miasténica o, por ejemplo, que no han respondido muy bien solo a la terapia con piriostigmina. Y ahí tenemos dos opciones. Podemos ocupar glucocorticoides, por ejemplo, prednisona, que se da 1 mililitro por kilo día en días alternos,
o inmunosupresores que son ahorradores de corticoides. Denme un ratito para ir a ver a mi perrito. Ya, disculpen. Ya. Entonces, dentro de las opciones inmunosupresoras, como les comentaba, están los glucocorticoides, que en general uno parte con esto cuando el paciente uno no lo ve muy bien o ve que hay que tuviese el riesgo de hacer una crisis miasténica, uno le va partiendo corticoides, va titulando. Y si ya ve que este paciente va a quedar dependiente de corticoides por largo periodo, uno trata de pasarse a ceatropina o micofenolato para ir previniendo estas recaídas o estas crisis miasténicas, sobre todo en estas etapas iniciales de la enfermedad que yo les decía que es donde mayor riesgo hay de que hagan crisis miasténicas. ¿Ya? Dentro de los dos, a mi preferencia, sobre todo en pacientes jóvenes, prefiero la ceatropina, ¿ya? Como ven acá, la respuesta es recién en 3 a 6 meses, entonces por eso uno a veces mantiene en los primeros 1 o 2 meses al paciente con corticoides y acetropina mientras ya empieza a hacer efecto la acetropina y ahí ya se empieza a bajar los corticoides, ¿ya? Eso, y a diferencia, por ejemplo, del micofenolato, no tiene asociación con teratogénesis, por ende es seguro darlo en mujeres en edad fértil. Ahora, la terapia inmunomoduladora, ¿ya? Se usan tratamientos, en general, pacientes en agudo, pacientes que tienen una debilidad aguda o están con insuficiencia respiratoria en, por ejemplo, crisis miasténica. ¿Cuál se ocupa en pacientes, por ejemplo, según disponibilidad? Hay hospitales que tienen plasmaférese y además tienen inmunoglobulina, y hay otros que tienen solo inmunoglobulina o solo plasmaférese, y entonces el cual ocupar va a depender de la disponibilidad. Lo otro, por ejemplo, si es un paciente cardiópata que no puede recibir demasiadas cargas de volúmenes, por ejemplo, en pacientes con diálisis terminales que ya están anúricos, que no orinan nada, entonces estos pacientes, obviamente plasmaféresis probablemente no es una opción, ojalá lo que requiera menos volumen posible, ¿ya? Y lo otro es el perfil inmunológico del paciente. ¿Ya? Quiere decir, si es un paciente que tiene anticuerpos, a lo mejor nos ayudaría más la plasmaféresis para barrer todo, pero si es un paciente a lo mejor que es seronegativo, no se va a beneficiar tanto, tal vez, ¿ya? Eso. Ahora, y con respecto a la timectomía, en general solo el día del 15% de los pacientes tienen timoma presente, sobre todo en la edad adulta, ¿ya? Y se puede dar o quirúrgico y se puede añadir en algunos casos quimioterapia o radioterapia, ¿ya? Aquí les puse un algoritmo un poco en quienes sí, en quienes no, sobre todo la edad son unos factores como determinantes, ¿ya? Y la presencia o no de anticuerpos. Ahora, con respecto a la crisis miasténica, el objetivo es, uno, manejar la crisis, y el otro es ver cuál fue el descompensante o el desencadenante de esto, ¿ya? Ahora, ¿cómo se define una crisis miasténica? Se define como un empeoramiento transitorio de los síntomas miasténicos con riesgo de tener una insuficiencia respiratoria que finalmente vaya a requerir ventilación invasiva o no invasiva, ¿ya? Dentro de los desencadenantes más frecuentes, lejos, está una infección concomitante. Por ejemplo, un paciente con una neumonía, una infección urinaria, o, por ejemplo, que debe ser sometido a una cirugía, en pacientes, por ejemplo, sobre todo en el primer trimestre de embarazo o los primeros meses de posparto, es donde mayor riesgo tienen de hacer crisis miasténica, que hayan, por ejemplo, no sé, porque fueron a control y un médico le añadió algún fármaco que está dentro de este listado como de fármacos que pudiesen como provocar o empeorar la miastenia desde el punto de vista sintomático, ¿ya? Que no sé, encontré que estaba bien el paciente, entonces empecé a bajar los fármacos inmunosupresores, error, empeoró clínicamente, ¿ya? O que sea parte de la historia natural de la enfermedad, por ejemplo, en esta fase inicial del cuadro. Ahora, aquí yo les puse
estos listados de fármacos que se asocian o empeoran la miastenia gravis. Ya, bueno, conocido, los bloqueadores neuromusculares, obvio, ya que prácticamente están contraindicados en pacientes con miastenia gravis. Algunos antibióticos, ya los aminoglucanos, por ejemplo, la gentamicina, que se ocupa harto a veces en los hospitales, por ejemplo, el levofloxacino, el ciprofloxacino, ojo con los pacientes con miastenia. Pacientes, por ejemplo, cardiópatas, beta bloqueadores, la quinidina, ¿ya? Y, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales específicos, ojo, porque hay pacientes que cada vez se ocupan anticuerpos monoclonales hoy en día, ¿ya? Pacientes con toxina botulínica, sobre todo en la parte estética hoy en día, ojo, ¿ya? La hidroxicloroquina, el magnesio, la quinina, ¿ya? Ahora, con respecto a los glucocorticoides, es sabido que pueden o tienen riesgo de hacer mayor debilidad, ¿ya? Por eso hay que ir partiéndolas de a poco y ojalá en días alternos. Y bueno, los otros son fármacos más específicos, por ejemplo, el cisplatino, el acetato de glatiramel que se ocupa en esclerosis múltiple, los interferones que también se ocupan en esclerosis múltiple también, el riluzol que se ocupa en ELA. Hay que tener ojo porque pudiesen empeorar o provocar finalmente una crisis miasténica. Y este listado de fármacos son fármacos que en general son bien tolerados en pacientes con miastenia, pero en algunos casos raros está reportado que pudiesen provocar exacerbación de los síntomas, ¿ya? Entre eso, algunos anestésicos inhalatorios, por ejemplo, algunos antibióticos como la clinda, metronidazol, la tetraciclina, por ejemplo, la banco, y fármacos antipilépticos, carba, fenobarbital, fenitoína, y algunos antipsicóticos, ¿ya? Ya, con respecto a la miastenia gravis, a la crisis miasténica, como les mencionaba, están estas terapias de emergencia para pacientes con síntomas severos, que está la plasmaféresis. Entonces, pacientes, como les explicaba, que tenían que eran seropositivos y tenían anticuerpos contra ya sea acetilcolina o anti-LRP4 o anti-MASC, estos pacientes se beneficiarían tener, por ejemplo, plasmaféresis. ¿Ya? ¿Cómo se administra? Se administra en general en día alterno. Entonces, por ejemplo, se pueden cumplir de 3 a 5 ciclos de plasmaféresis en un total de 1 a 2 semanas. La inmunoglobulina, los beneficios que tiene es que es mucho menos volumen el que se aporta, entonces pacientes cardiópatas es una muy buena opción. Y se dan 2 gramos por kilo repartido en 5 días, ¿ya? O se puede dar 0,4 gramos por kilo día, por cada día, ¿ya? Y los otros son los corticoides, que por ejemplo en crisis miasténica a veces se pueden dar, por ejemplo, pulsos de metilprednisolona y después se hace el traslape vía oral, ¿ya? Ahora, si se están tratando con inmunoglobulina, plasmaféresis, en general uno prefiere a veces no dar corticoides porque, como habíamos visto, a veces igual pueden empeorar la debilidad, sobre todo la miopatía, ¿ya? Como los síntomas de debilidad proximal. Entonces, sobre todo en pacientes que están ventilados, a veces uno prefiere esperar un poco y cuando ya ve que están como saliendo un poco de la miastenia, ya sea por el tratamiento con plasmaféresis o inmunoglobulina, ahí uno empieza como a titular de nuevo los corticoides. Ahora, ¿cuándo una enfermedad refractaria? ¿Ya? Entonces, una enfermedad refractaria es cuando pacientes hay intolerancia a los corticoides y al menos estás con un inmunosupresor en buenas dosis. Acuérdense que los inmunosupresores ahí están o ya sea acetropina o micofenolato, ¿ya? Ahora, existen nuevas herramientas terapéuticas, dentro de esas está el Rituxi, el eculizumab, la ciclofosfamida, y hay otros que están empezando a salir en nuevos estudios, y de hecho los nuevos monoclonales que están saliendo están enfocados en una acción como una respuesta rápida a los síntomas severos. Entonces, por ejemplo, claro, hablamos de que la acetropina va a actuar entre los 3 a 6 meses, el rituximab también, el eculizumab un poco menos, un mes probablemente, la ciclofosfamida igual es lenta, entre 3 a 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener a 3 a 6 meses el paciente hospitalizado con debilidad severa. Entonces, por eso están estos estudios para tratar de
de ir acortando estos plazos. Incluso hay algunos fármacos que incluso empiezan a actuar a las 2 a 4 semanas del inicio de los fármacos. Entonces, mucho más rápido y también disminuye a veces las estancias hospitalarias. ¿Ya? Ahora, poblaciones especiales, los pacientes anti-MAS en general no andan muy bien con los anticolinesterasas, o sea, con la periostimina no responden muy bien, tampoco a la timectomía. Y en pacientes embarazadas y recién nacidos, en general en el embarazo no empeora tanto el resultado, o sea, el estar embarazada no me empeora el pronóstico de mi astenia gravis, lo que sí aumenta el riesgo de crisis miasténica, ya, o de exacerbación de los síntomas, sobre todo como les explicaba, el primer trimestre o el primer mes posparto, y sobre todo en pacientes, por ejemplo, miasténicas, mujeres miasténicas que tienen, son seropositivas, pueden traspasar estos anticuerpos a la guagüita. Entonces, estos pacientes, estos niños recién nacidos pueden hacer una miastenia transitoria, ¿ya? Que a medida que se va liberando, se va eliminando con el correr de la semana, ya se resuelve de forma espontánea, ¿ya? Pero ahí se podría dar manejo sintomático de forma inicial probablemente. ¿Ya? Entonces, si tenemos una mamá con miastenia gravis, seropositiva, ojo, hay que estar preparado antes de que la guaguita nazca, porque ese paciente puede nacer esa guaguita con insuficiencia respiratoria producto de estos anticuerpos. Eso, con respecto a las inmunizaciones, en general, tanto en la generalizada como en la ocular, como desarrollan infección y todo, y eso puede provocar finalmente crisis o desencadenar crisis miasténica, se recomienda realizar las inmunizaciones. Sobre todo, por ejemplo, en adultos mayores, la neumocócica y de la influenza. Eso. ¿Dudas que tengan? Yo sé que es un tema denso. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Tomémonos un break, yo creo que unos 15 minutitos y volvemos a 11:15. ¿Les parece? Y ahí hablamos de Guillain-Barré, cefalea y ya los dejo descansar un sábado. Ok. Ya, nos vemos 11:15.